Gracias por permanecer con nosotros. Seguimos aquí en su programa Panorama Semanal. General, en lo que tiene que ver con los esfuerzos, anteriormente siempre había, si se quiere, algunas situaciones dentro de las entidades que conforman el centro. Ya en los últimos tiempos eso ha bajado o se mantiene ese pugilato. Pero sería bueno ser puntual en esa parte. No con respecto a entidades, por ejemplo, que todavía no se ha entendido, ¿no? Parece ser el Centro de Operación de Emergencia con respecto, por ejemplo, a la Defensa Civil, que es una entidad que mucha gente a veces entiende que es la misma función del centro y la Defensa Civil. No, la función del Centro de Operación de Emergencia es clara, porque es el organismo coordinador de la acción, prevención, mitigación y respuesta en nuestro país. Y de conformidad con lo que establece la ley 147-02 sobre gestión de riesgos, señala textualmente, es el coordinador de los operativos de Semana Santa, Navidad y operativos religiosos del 21 de enero. Además de que es el vocero del gobierno en situación de emergencia y para los operativos. Entonces, cuando el Centro de Operaciones de Emergencia se activa, Defensa Civil y todas las instituciones que forman parte del centro pasan a ser coordinadas por el Centro de Operaciones de Emergencia. Ya se entiende eso. Eso se entiende y sobre todo que es bueno aclarar de que el director del Centro de Operaciones de Emergencia no ordena a ninguna institución. Nosotros lo que hacemos es que operativizamos los planes de esas instituciones, eficientizamos los recursos para evitar los dispendios. La es decir, nosotros no ordenamos ni a la defensa, ni a Fuerza Armada, ni a Policía, ni a Cuerpo de Bomberos, solamente coordinamos. Y como coordinamos, le permitimos a todas las instituciones que forman parte del centro hacer sus planes, hacerlo saber hacia la población, se le da participación para que también tengan la oportunidad de expresar cuál es su accionar, porque ahí que están los celos. Y entonces, en el caso nuestro no existen, porque le damos esa participación para evitarlo. Yo debo acotar sobre ese asunto, que a mí me consta que el general tiene un gran liderazgo y se ha manejado muy bien en torno a eso, y eso ha permitido que todas las instituciones que convergen en el Centro de Operaciones de Emergencia, pues tengan claro bien lo que le toca hacer, y así se hace. Así General, nosotros reconocemos y conocemos de los esfuerzos que ustedes realizan. Sin embargo, hay entes de la sociedad que cuestionan que estos operativos sean de manera momentánea y precisamente por una semana. O sea, ¿por qué no prevenir? Por ejemplo, ¿por qué si van a cerrar el balneario de Güibia? ¿Por qué es peligroso en Semana Santa? ¿Por qué no cerrarlo siempre? ¿Por qué si se van a tomar medidas contra los motoristas que andan sin casco? ¿Por qué no se toman de manera permanente? Y eso es una inquietud que de verdad, en términos personales, a mí me atañe un poco. Bueno, usted, Miguel, conoce bastante de lo que es el manejo de la prevención y sobre todo el manejo de las instituciones que forman parte del COE. Y el COE tiene un mandato por ley, y el mandato por ley le señala específicamente para los operativos y para las emergencias que se presentan cuando excede la capacidad de respuesta de una de esas instituciones. El día a día le corresponden a las instituciones. En el caso de tránsito, maneja la Dirección de Tránsito Terrestre, llamé. En el caso de la protección civil, es Defensa Civil. En el caso de la seguridad ciudadana, Policía Nacional y otras instituciones más. Entonces, nosotros, como Centro de Operación de Emergencia, no podemos tomar atribuciones de otras instituciones, situaciones que no nos corresponden por ley. No podemos implementar un operativo permanente porque la ley no lo señala. Entonces, como no lo señala, no podemos inmiscuirnos en lo que son el accionar de las instituciones. Por eso le decía al señor Tavares que ahí nosotros teníamos ese respeto y esa limitación con las demás instituciones, que debemos respetar el accionar de ellas para evitar ese tipo de roce y situaciones de duplicidad que la ley no nos prevé. Ya hoy domingo estamos hablando de qué movilidad de personal desde ya podríamos, aunque el grueso sabemos que es a partir del miércoles, jueves ya la movilidad de algunas personas también que tienen cierto poder adquisitivo y también aprovechan. Usted sabe que allá a partir de hoy hay personas que empiezan a desplazarse, pero el operativo inicia jueves. Es decir, que no podemos, le corresponde el día a día de las instituciones, en la supervisión de las principales vías del país, cualquier asistencia en playas y balnearios,
pero el operativo en sí inicia jueves. Y esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque hay veces que nos dicen, pero general, usted acaba de señalar que hay 5 personas heridas. Y lo que ocurrió ayer, miércoles, eso es cuando hablamos de jueves. Sí. Y lo que ocurrió el martes, entonces no le cuentan de domingo a domingo. Exacto, entonces no ocurrió en Semana Santa, dicen. Entonces estamos estableciendo las reglas del juego. Las reglas del juego dice 4 variables, porque si no te hablan de, la persona que murió de un disparo, y la persona que fue apuñalada, ¿verdad? Dios nos libre, porque no queremos que ocurra eso. Suicidio y esas cosas. Estamos hablando de 4 variables y estamos hablando que el operativo inicia jueves a las 2 de la tarde y concluye domingo a las 8 de la noche. Entonces, el que murió fuera de esa fecha y ese horario, no es que no murió en Semana Santa, ahora no murió dentro del operativo. Correcto, dentro del operativo preventivo. Exacto, para que no haya ese tipo de situaciones que año tras año siempre... Que es una confusión. Pero que además me imagino que usted debe estar acostumbrado a que cada medio ponga su cifra de muerte. Bueno, pero eso... Digo, yo soy muy respetuoso. Que hay un concepto muy respetuoso del asunto de la nacional de los medios, porque... de eso vivo. Sí, claro. Además que aquí hay algunos medios que tienen el concepto necrofílico, ¿no? Bueno, y a veces hay veces que, te dio en el clavo, porque a veces que la primera pregunta, y Miguel lo sabe, la primera pregunta le dice, ¿cuántos muertos hay? Sí. Entonces, no, pero vamos a hablar de lo vivo. Claro, y sobre todo de la cantidad de gente que se movilizó, que usted lo contabiliza. Bueno, sí, porque, y vuelvo de todo modo de referencia a Miguel, en el sentido de que Miguel sabe, porque maneja estadística y sabe mucho en esa parte, de que por lo regular, días normales, mueren entre 8 y 10 personas en accidentes de tránsito, todos los días. Sí. Entonces, cuando hablamos de los operativos, hay veces que esas cifras están por debajo del día normal, no obstante al desplazamiento que yo lo acabo de hacer. Entonces, cuando uno habla de las estadísticas y habla de porcentaje, hay veces que dicen, bueno, por lo menos lo que quiere es justificar el operativo. No, yo no te quiero justificar. Ahora, si el operativo no existiera, fueran mucho mayores los casos y mucho mayores las muertes. Una comparación con países que tal vez tienen el mismo nivel de densidad poblacional que nosotros, vamos a decir El Salvador, que aunque tienen menor cantidad de terrenos, pero bueno, ¿cuál es la proporción de esos países centroamericanos y nosotros en la proporcionalidad de muertes y la movilidad de personas? ¿Se contabiliza eso? Porque Centroamérica es uno de los, diríamos, esos países que conforman Centroamérica son los que tienen la mayor tasa de mortalidad, sobre todo en Semana Santa, año por año. Está mucho más alto que nosotros, mucho más alto que nosotros. Pero debemos seguir insistiendo en la parte de la seguridad vial, el que eso se dé como materia, al igual que como se daba antes, en el caso mío, ustedes son 2 jovencitos, pero en el caso mío antes nos daban moral y cívica, y nos enseñaban en la escuela. Yo soy un campo de La Vega, y en mi campo me enseñaban muchísimo. Los profesores antes tenían mucha dedicación a esa parte y hacían prácticamente la función hasta de padre, porque sonaban a uno en la escuela si no se portaba mal. ¿Se han acercado al Ministerio de Educación para...? Bueno, pero ya se sería una política prácticamente de Estado, que no necesariamente tendría que llevarla el centro de operaciones. A pesar de que no, yo siempre vivo abocando a esta parte, no solamente en la parte de seguridad vial, sino en el tema de gestión de riesgo. Es decir, el día que las escuelas empiecen a impartir la materia de gestión de riesgo, desde la primaria hasta las universidades, aquí vamos a hablar otro idioma, porque lo que es la parte ya, y excúsenme que salgamos un poquito fuera de lo que es el operativo, lo que es la parte ya de los eventos de carácter hidrometeorológico, que nos toca también trabajar los ciclones tropicales, lo que es la parte de los sismos y todo esto. Si impartiéramos la docencia en las escuelas y en las universidades, pues tendríamos un mejor país preparado y sobre todo una población en capacidad de responder mucho mejor a los lineamientos que emanen de los organismos de protección civil, porque el problema es que existe en nuestro país es el desconocimiento. Hemos tenido un constante ejercicio con la temporada ciclónica, pero no aprendemos. Hemos ido aprendiendo, pero con los eventos de carácter súbito como los sismos, tenemos la dificultad. Hoy ni se habla de tsunami. El referente histórico que tenemos es el de 1946. Sí. Entonces ahí que está el problema de nosotros. El problema de nosotros estriba en educación. Y sobre todo en conocer esa materia. General, hemos llegado al final de este espacio, pero antes de culminar, queremos que le envíe un mensaje a la población que se estará desplazando en esta Semana Santa. Sí, el mensaje del Centro de Operación de Emergencia y sobre todo nosotros, que tenemos principios cristianos,
Les recordamos que lo que conmemoramos en esta Semana Mayor es muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y lo que apelamos es a que usted fortalezca el núcleo familiar, de que permanezca en familia, de que si se va a desplazar, hacerlo con mesura, evitar los excesos y sobre todo el uso del alcohol al conducir un vehículo de motor. No importa que sea carro, camioneta, camión o motocicleta. Recuerda que a ti te esperan en tu casa y sobre todo no te conviertas en una estadística del Centro de Operaciones de Emergencia. Bueno, qué mejor manera de terminar este espacio con esta reflexión, y a ustedes, amigos televidentes, que estarán visitando los diferentes pueblos del país, mucha prudencia al conducir, no tomar alcohol, si toma el volante, y actuar con mucha responsabilidad para que, como dice el general Juan Manuel Méndez, no se convierta en una víctima más. Así que de esta forma llegamos al final de su espacio Panorama Semanal.